No es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios. Charles Darwin. La naturaleza es muy sabia y mantiene el equilibrio en la mayoría de las funciones de los seres vivos. De esta manera, los ciclos de la vida se repiten una y otra vez desde el origen de los tiempos. Sin embargo, a pesar de tener mecanismos de control tan precisos, en ocasiones suelen suceder ciertos errores. Algunos de estos tienen que ver con los ciclos reproductivos, provocando serias consecuencias en quienes los padecen. A estas alteraciones a nivel genético se les conoce con el nombre de mutaciones. Una mutación es un cambio en la información genética de un ser vivo, que produce una variación en las características de este, y que no necesariamente se transmite a la descendencia. Se presenta de manera espontánea y súbita, por la acción de agentes físicos, químicos o biológicos llamados en su conjunto mutágenos. Este cambio estará presente en una pequeña proporción de la población o del organismo. La unidad genética capaz de mutar es el gen, la unidad de información hereditaria que forma parte del ADN. En los seres pluricelulares, las mutaciones solo pueden ser heredadas cuando afectan a las células reproductivas. Una consecuencia de las mutaciones puede ser, por ejemplo, una enfermedad genética. Sin embargo, aunque a corto plazo pueden parecer perjudiciales, las mutaciones son esenciales para nuestra existencia a largo plazo. Sin mutación no habría cambio, y sin cambio la vida no podría evolucionar. A continuación, se revisará la clasificación de los diferentes tipos de mutaciones en base al mecanismo causal. De acuerdo a su mecanismo causal, las mutaciones pueden ser génicas o moleculares, cromosómicas y genómicas. Las mutaciones génicas o moleculares pueden ser por sustitución, por inserción y por supresión. Por otra parte, las mutaciones cromosómicas pueden ser por inversión, por deleción y por translocación. Por último, las genómicas se clasifican como poliploidía y aneuploidía. Las mutaciones génicas son las que alteran la secuencia de nucleótidos de un solo gen, por lo que se denominan mutaciones puntuales. Se pueden distinguir dos tipos de mutaciones génicas, las sustituciones de bases y las mutaciones por corrimiento de la pauta de lectura. Las sustituciones de bases constituyen alrededor del 20% de las mutaciones génicas y consisten en el cambio de una base del ADN por otra. Y estas pueden ser transiciones, cuando se sustituye una base púrica por otra púrica, o bien una base pirimidínica por otra pirimidínica, o bien transversiones, cuando la sustitución es de una base púrica por otra pirimidínica o viceversa. En cuanto a las mutaciones por corrimiento de la pauta de lectura, se denominan inserciones y deleciones si consisten en la adición o en la pérdida de algún nucleótido en la molécula de ADN respectivamente. A partir del punto en el que ocurre la inserción o deleción, varían todos los tripletes de bases. Por ello se dice que estas mutaciones provocan un corrimiento de la pauta de lectura. Cuando el gen afectado se traduzca, se producirá una proteína completamente diferente. Las mutaciones genómicas son variaciones en el número normal de cromosomas de una especie, que generalmente se producen por una segregación anómala de los cromosomas o de las cromátidas durante la meiosis. Las hay de dos tipos, euploidías y aneuploidías.
En cuanto a las euploidías, son alteraciones en el número normal de dotaciones cromosómicas y existen dos tipos, las monoploidías y las poliploidías. Las monoploidías consisten en la existencia de un solo cromosoma de cada par y es condición normal en algunas bacterias, hongos e insectos, por lo que en estos organismos no cabe hablar de mutación. Sin embargo, el hecho de que en organismos diploides aparezcan individuos monoploides es muy raro en la naturaleza, aunque se ha constatado en algunas especies vegetales. En cuanto a la poliploidía, son poliploides los organismos que contienen más de un juego completo de cromosomas, pudiendo ser triploides, tetraploides y en general poliploides. Un ejemplo de poliploidía lo encontramos en el trigo harinero que se cultiva actualmente, el cual tiene una dotación cromosómica hexaploide. En cuanto al segundo tipo de mutaciones genómicas, las aneuploidías, se caracterizan porque los individuos afectados presentan algún cromosoma de más o de menos respecto a su dotación normal. Los tipos de mutaciones genómicas por aneuploidía más frecuentes son las trisomías, en las que los portadores poseen un cromosoma de más, por lo que su dotación cromosómica es 2n+1. Entre las trisomías que se dan en los autosomas destaca el síndrome de Down, que afecta al cromosoma 21. En la diapositiva vemos un esquema del cariotipo de un individuo con síndrome de Down, en el que se puede ver la trisomía en el cromosoma 21. Las personas con esta aneuploidía presentan minusvalía psíquica en grado variable y una constitución física y facial muy característica. En cuanto a las trisomías de los cromosomas sexuales, estas son más frecuentes, aunque el desequilibrio genético parece no ser tan grave. El ejemplo más característico es el síndrome de Klinefelter, que consiste en la trisomía XXY. En el caso de las monosomías, los individuos carecen de un cromosoma de una pareja de homólogos, por lo que su dotación cromosómica es 2n-1. La carencia de un cromosoma autosómico es letal, pero sí puede faltar un cromosoma sexual, como ocurre en las personas con el síndrome de Turner, las cuales solo tienen un cromosoma X. Las mutaciones cromosómicas son aquellas que provocan cambios en la estructura de los cromosomas y pueden afectar al orden de los genes en los cromosomas e incluso a su número, por lo que a veces un gen o un grupo de genes puede estar repetido o faltar. Los tipos de mutaciones cromosómicas son las deficiencias o delecciones, que consisten en la pérdida de un segmento cromosómico de un cromosoma y por tanto de los genes en él contenidos. Las duplicaciones o repeticiones, en las que aparece un segmento cromosómico más de una vez en el mismo cromosoma o en otro. Y las inversiones, que son segmentos cromosómicos que han girado 180 grados, con lo que su secuencia génica queda invertida con respecto al resto del cromosoma. Por último, tenemos las translocaciones, que consisten en el cambio de localización de un segmento cromosómico.